El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Seamos todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro. Me voy a permitir hacer una oración para poner este culto en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, una semana más estar aquí, Señor. Te pido que bendigas mucho a nuestras hermanas que están también, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendíceles, que sea para bien, Señor, todo este congreso, Padre. Y gracias, Señor, porque tú les cuidas, tú les amas y les permites también, Señor, estar allá. Te pido, Padre, que tanto este culto como lo que ellas van a escuchar, Señor, sea siempre para alabar tu nombre, para aprender más de ti, Señor, y acercarnos un poco más a ser un poquito más como tú, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites todo esto, y te pongo este culto en tus manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alabemos. Vamos en pie. Pónganos en pie, hermanos, para alabar a nuestro Dios en esta mañana preciosa. Dice así este canto: te bendeciré. Como con Job, Él dio y Él quitó. Él dio y Él quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos, te bendeciré. Con
Hermanos, traemos una Biblia, ya sea impresa o digital. Es momento de
tomarla con la mano derecha si es posible y hacer nuestra profesión de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya les decía yo del dolor de cabeza, pero no les conté que se fue la luz también el día de ayer y no se pudieron cargar los iPads, ni con el que predico, ni con el que grabamos. Así que hoy vamos va a ser a partir pues de la misma computadora. Bueno, seguimos con la serie La familia, un diseño original de Dios, y vamos con las cuestiones de matrimonio, soltería, abstinencia y sexualidad, parte 2. Está interesante, ¿verdad? Que es la continuación del capítulo 7 de Corintios. Ahora vamos a ver del 17 al 40. Del 17 al 40 con 3 enseñanzas. Hoy sí les voy a comentar. La primera, tal cual como fue llamado. Así, tal cual como fue llamado. Perdón, estamos en prueba también. Vivir con decoro y completamente dedicados al Señor. La segunda enseñanza. Y la tercera, con tal de que sea en el Señor. O también podríamos llamarle la transformación verdadera, o la transformación trascendente, o la transformación efectiva. ¿Han escuchado ustedes, mis queridos hermanos? Vamos con la introducción, el término de gatopardismo. ¿Saben a qué se refiere el gatopardismo? ¿Nadie? Bueno, también podríamos llamar al sermón "Di no al gatopardismo espiritual". Y ahora voy a explicar qué es el gatopardismo. El gatopardismo es una palabra derivada del italiano gattopardo, que es el título de la novela Príncipe de Lampedusa del escritor siciliano Giuseppe Tomasi. Giuseppe Tomasi nació en 1896 y murió en 1957. ¿Y de qué trata esta novela? Fíjense que a lo largo de la historia, con los cambios que ha habido en los sistemas de producción y todo eso, teníamos más atrasito, por la Edad Media y después, que estaba la realeza, los duques, los reyes, los príncipes y todo eso. Y después hubo un choque cultural cuando viene la revolución industrial y empiezan a surgir gente pudiente económicamente y también pudiente políticamente, pero no eran de la realeza. Entonces empieza a haber una lucha entre la naciente burguesía y la realeza, los duques y todos los que tenían títulos nobiliarios. ¿De qué trata la novela? Fíjense que está bien interesante. La nobleza siciliana entonces va en declive. Viene la unificación italiana, son muchos reinos y ahora se va a formar una nación que es Italia. Y entonces esta novela nos relata el matrimonio del sobrino de un viejo príncipe con la hija de un comerciante plebeyo. ¿Quién es el que busca este matrimonio? El príncipe. Es viejo, va en declive y sabe que su posición de nobleza va a desaparecer. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Pues casar al sobrino. ¿Con quién? Con la hija de un comerciante cuya clase social va para arriba. ¿Y qué es lo que quiere él? Pues que se cuelgue de eso. Vamos a que se cuelgue de la cuestión económica y que tengan posibilidad de meterse también en el poder político. Así que son enemigos, la burguesía y la realeza. Pero en este caso dice, no, pues mejor me alío con mi enemigo para no perder mis privilegios.
De eso trata el gatopardismo, fíjense. De eso trata el gatopardismo. El gatopardismo en la actualidad es una expresión que señala cambiar todo para que las cosas sigan iguales. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, vamos a hacer cambios, pero buscando que esos cambios no sean de fondo, sino que aparentemente haya cambios, pero todo sigue igual. Ese es el gatopardismo. Ese es el gatopardismo. Vamos a que todo cambie, pero que las cosas sigan igual. Es la filosofía de quienes piensan que es preciso que algo cambie en apariencia, pero no de fondo, para que todo siga igual. Le llaman también el efecto Lampedusa, por el nombre del príncipe. Lampedusa, el efecto Lampedusa. Y consiste en hacer las cosas de modo que algo cambie, pero que todo permanezca intocado en la organización social. Tuvimos un ejemplo muy claro en nuestro país en el año 2000. Había mucha esperanza de que las cosas cambiaran, mucha esperanza. Se cambió un color, bueno, 3 por 1, que era azul, los tricolores por el azul, y la gente tenía esperanza de que viniera un cambio real, y resultó que era gatopardismo. Siguió siendo lo mismo. No pasó nada. Era un cambio aparente para que todo siguiera igual. Hay reformas meramente cosméticas, ociosas y de distracción que se proponen para mantener intocados los privilegios sociales y económicos de los manipuladores. Son reformas de maquillaje o reformas de escenografía. Lo esencial queda igualito, nada más vamos a darle un retoquito. Es como cuando una casa está dañada, que viene el temblor y se cuarteó y se dañó, y dices, híjole, ¿cómo le hago para venderla? Pues nomás que le retoquen el yesito de encima, ¿no? Está la cuarteadura ahí abajo, pero se ve bonita. Eso es el gatopardismo, y debemos de decirle no al gatopardismo espiritual. ¿Cómo que me voy a decir cristiano pero sigo viviendo igual de mundano que antes? Ah, sí, ahora me voy a poner una nueva camiseta, me voy a llamar de una manera diferente, pero en el fondo sigo siendo el mismo mundano, el mismo terrenal, la misma persona que busca bienes materiales y que de lo espiritual no pasa nada. Eso es gatopardismo, e incluso digámosle no al gatopardismo espiritual. Esta novela de Tomasi dio origen a una película de Luchino Visconti que se llama El Gatopardo. La voy a buscar, definitivamente la voy a buscar, que es uno de los grandes filmes de la historia del cine italiano. Hay películas bonitas del cine italiano. ¿Qué películas recuerdan de cine italiano recientemente? La Vita è Bella. No, El Padrino es americana. Sí trata de la mafia italiana, pero La vida es bella. La Vita è Bella. Sí, de que trata de la Segunda Guerra Mundial y los judíos. Es una película que hace llorar al final, ¿verdad? Porque es un hombre que trata de que su hijo vea la guerra como un juego. Incluso al final, cuando lo apresan, él se despide como si fuera parte del juego. Es una película bella. Hay otra película que se llama, estoy tratando de acordarme, que trata del cine, cómo era el cine antes. Y cómo este niño iba con el cácaro, se sentaba con él y veía cómo hacía la proyección y todo muy hermoso. Me voy a acordar ahorita. Bueno, por esta película El Gatopardo sale Bud Lancaster y Claudia Cardinale. Y la escena final de El Gatopardo está bien interesante. Va a bailar con su novia y después se pierde en las calles de Sicilia. Él se va bailando, metiéndose a la penumbra, porque va a regresar a sus raíces de sangre, va a dejar a la novia para regresar a sus raíces. Gatopardismo, nunca cambió, va a regresar a donde era. Hay dichos hasta muy fuertes, ¿verdad? De gente que se aferra a las cosas. Y incluso la palabra lo dice, ¿no? Como el perro que regresa a su vómito.
Gatopardismo. Me alejé, pero regreso, no soy otra. Vamos a las enseñanzas, tal cual como llamado, dice, y le puse también como subtítulo, di no a la transformación espiritual. Vamos a leer, si tienen en sus Biblias, mis queridos hermanos, vamos a leer 1 Corintios 7, del 17 al 24. Yo déjenme decirles que leí varias versiones y la que más me gustó, quizás sea porque fue la que más le entendí, o quizás la única la que le entendí, es la de Dios habla hoy, ¿vale? Así que yo la voy a leer en la versión de Dios habla hoy, y quiero que ustedes la sigan con la versión que ustedes tengan. Ale tiene las Américas, mi hermanito tiene Reina Valera, ¿verdad? Entonces quiero que me sigan. Del 17 al 24, 1 Corintios 7 del 17 al 24, que dice: como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse, porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Amén, amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar terminando de estas primeras versículos para ponernos en las manos de Dios y que nos hable el día de hoy. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, porque en ella encontramos exhortación, guía. Hay palabra en donde sería mentira que dijéramos que encontramos paz. Al contrario, Señor, nos confronta. Hay palabra de confrontación en donde tú nos pones frente al espejo para que veamos la inmundicia que somos, pero que esa inmundicia tú la amas y que la has rescatado para hacer algo diferente y distinto. Oye, esta palabra es una palabra que confronta, Padre, pero como en la alabanza anterior, renuévanos a través de ella, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que sí, mis queridos hermanos, ¿qué decía el Señor? Yo no vine a traer paz. Y es que viene palabra que confronta. Pablo hace un llamado interesante y hay quien puede dar una mala interpretación y decir, miren, ahí hay contradicción en la palabra, pero no. Es infalible e inerrante, es decir, no tiene error y no tiene fallas la palabra. No hay contradicción. Pablo nos parece que nos está invitando a que las cosas sigan igual. Tú como fuiste encontrado, no cambies, así como fuiste encontrado. Pero no debemos de confundirnos, mis queridos hermanos. ¿A qué se refiere Pablo con no cambiar? Así como fui encontrado, así como fui rescatado, así bajando del cerro a tamborazos, ¿verdad? En la cuestión espiritual. Sí, pues yo era ateo, me burlaba, me reía, hacía sorna, porque no sabía nada. Esa es la verdad, porque era ignorante. Pero el Señor me dice, no, en eso sí tienes que cambiar, en eso tienes que ser renovado, en lo espiritual tienes que renacer, tienes que ser vuelto a ser. Eso era lo que le decía a Nicodemo. Ah, bueno, entonces en lo espiritual sí debo cambiar. ¿En qué no debo entonces cambiar? Pues no te afanes en lo social. Eso es lo que les está diciendo. Y además es tan importante que les dice, esta es una norma que les digo para todas las iglesias. O sea, no solamente para ustedes, sino para todas las iglesias, las de entonces y las de hoy. No te afanes en aparentar
lo que no eres y no te afanes en ocultar lo que sí eres. Por eso el Señor nos llama, ¿no? Nos llama así tal cual como estamos. Algunos nos llama en una condición social difícil y vamos a encontrar consuelo y paz y misericordia y gracia en el Señor. Habrá quien los llame en abundancia, pero si tiene abundancia, que no se afane en la abundancia, sino que se afane en su transformación espiritual. En eso tiene que afanarse. Les doy un ejemplo burdo, pero sí, en eso de las apariencias. Hoy es la final del fútbol soccer, ¿sí? Hoy es Toluca contra América. Yo siempre me ha caído gordo el América, ni modo. A mí me ha caído bien desde que era jugador el turco Mohamed, ahora es entrenador del Toluca. Así que le voy con todo al Toluca. Pero imagínense que estamos platicando y me dicen, oye, el Paz le va a la América, ¿eh? El Paz le va a la América. ¿Y qué hago yo con mis antecedentes? ¿Qué le voy a decir? No, Paz, sí, que gane su América, Paz. Vamos por el cuarto y por el quinto y ódiame más. No le voy a decir eso, por quedar bien, ¿me explico? Le voy a decir, Paz, pues ni modo, yo sí le voy al Toluca. ¿Sí me explico? No por quedar bien, no por acomodarme a las cosas. Voy a aparentar lo que no soy o voy a ocultar lo que sí soy. Así como me encontró el Señor, les digo, bajado del cerro a tamborazos. Y aparte es bien importante, fíjense qué interesante, porque Pablo dice, esta recomendación es para todas las iglesias, pero esta circunstancia es individual. Por eso dice, como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado. Por eso dice, sí, esto es para todas las iglesias, pero eso incumbe a hermano por hermano, a hermana por hermana. ¿Ok? En eso sí tenemos que cambiar. El inicio de esto que dice como quiera que sea es una frase de conjunción que nos liga con ¿qué? Con la primera etapa del capítulo. ¿Y de qué hablábamos? Del matrimonio en yugo desigual. Entonces dice como quiera que sea, quédense como estén. Ya hablando de las cuestiones del matrimonio, que es lo que nos atañe en este mes, que es el mes de la familia. Oye, ¿te encontró soltero? Soltero, quédate. Te encontró casado, casado, quédate. Te encontró arrejuntado. ¿Qué crees? No es voluntad de Dios. Ponte a cuentas. Pero no deshagas el vínculo matrimonial. ¿Sí? No, es que, mire, tengo 15 años y tengo 3 hijos y ya me convertí al cristianismo y como no estoy casado, pues ahora la quiero dejar. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? Por eso les dice, quédate como estás, en ese aspecto, ligado con el matrimonio. Y nos empieza a esbozar recomendaciones para los solteros, que ahora sí, dicen, ahora sí voy a parar al oído, ¿verdad? No hay contradicción. El cristianismo trata de renovación, de cambio de vida, de volver a nacer, pero desde el punto de vista espiritual. Cuando llama a no cambiar, no es en el aspecto espiritual. No es ahí. Por el contrario, no cambiar desde el punto de vista espiritual, pues algo ocurre. Dicen, oye, ¿cuándo te llamó el Señor? Hace 10 años, ¿no? Y ¿has tomado discipulado? No, pues no, nomás cuando voy a la iglesia me siento y escucho. No quiero discipularme. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu vida? No, pues nada. Yo nomás voy a la iglesia el domingo y de lunes a sábado, pues soy el mismo de siempre. Soy trans en mi trabajo, no cumplo en mi trabajo, mi báscula da 900 gramos en lugar del kilo. O no trabajo porque como no me pagan mucho, pues hago como que trabajo, al fin hacen como que me pagan. O soy mentiroso, o soy fornicario. Sí, pero el domingo sí no falto, no falto.
gatopardismo espiritual. Si se dan cuenta. Y luego, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Híjole, decimos, el hermanito, la hermanita son bien espirituales. Me invitaron a una fiesta. Voy a la fiesta. Sí, mataron 3 borregos y hay, pero 10 tinas de cerveza y el alcohol corre como... Y dice uno, ay, esta fiesta, hermanito, ¿usted organizó la fiesta? O usted también es invitado, porque a lo mejor la fiesta es de su compadre y usted no se mete en la organización. Pero si usted lo organizó, ¿no hubiera sido bueno dar testimonio? Una fiesta cristiana. Yo siento muy feo, pero me tocó vivirlo. Nos invitaron unos 15 años en el Estado de México y fuimos nada más Caro y yo y nos sentamos en una mesita con los familiares de la quinceañera. Y en las otras mesas estaban sus amigos, pero los meseros pusieron una botella de tequila por mesa, sin importar que eran menores de edad. Y a la 1:30 de la mañana había 100 adolescentes alcoholizados haciendo desmanes. Y decíamos, qué triste, porque en esas circunstancias sale lo peor del ser humano, Y decíamos, oigan, que en este municipio no saben que dar alcohol a menores es un delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, eso quiere decir, muestran las cosas. El testimonio es vivir como Dios quiere, y si no se vive como Dios quiere, es que quizás no esté el Espíritu Santo habitando en esa persona. Quizás hay otras cosas. Es más, puede haber gente que sea con memoria privilegiada y nos cite textos bíblicos con su referencia a detalle y que se lo sepa. Y hay una broma que hay entre cristianos, ¿verdad? Que dicen, pues sí, nomás te falta vivirlo. ¿Sí es cierto? ¿Sí o no? Dice, sí, me está hablando de la palabra, me está diciendo eso, pero su modo de vida no es congruente. Entonces te falta vivirlo. Y lo que quiere el Señor es que vivamos su palabra, que la aprendamos, que la leamos, que la analicemos, que la estudiemos, que la memoricemos, pero lo más importante, que la vivamos, porque si no, es gatopardismo. Es gatopardismo espiritual. Así que, así como nos encontró, oiga, y era especialmente importante esto en el matrimonio, ¿no? Alguno de los dos fue llamado y se convirtió a Cristo, no debe abandonar el otro. No es el cambio de posición social lo que busca el Señor, sino que la verdadera y trascendente transformación se dé en el corazón de la persona, y que si se entrega a Cristo, esto se manifieste en todos los aspectos de su vida. En su vida laboral, en su vida escolar, en su vida familiar, en su vida de familia, de núcleo, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Así que eso es lo trascendente, debe impactar en la sociedad. Fíjense qué interesante, no es que la sociedad, las costumbres, las tradiciones dominen a la persona, sino que su cristianismo impacte en esa sociedad que en ocasiones está necesitada de Cristo, como podemos ver. Nuestra ciudad está necesitada de Cristo, y si alguien es rescatado por Cristo, si verdaderamente entrega su vida a Cristo, si tiene un crecimiento espiritual, debe impactar con testimonio en esa sociedad en la que vive, en la que vivimos, inmersos ahí en la que vivimos. Hay un dicho que me gusta mucho, que dice, el que es perico, ¿dónde quieres verde, no? Hay quien dice diferente, ¿no? El que está verde parece perico, pero no. Y puede ser, fíjense, si está muy verde parece perico y puede estar hablando sin comprender lo que dice. El que es perico donde quieres verde. Mis hermanos, de eso se trata. El que es cristiano, donde quiera se le nota. Donde quiera se le debe notar. Igualmente el cristiano se debe notar su identidad.
sin importar el sitio y sin importar las circunstancias. Por eso en ocasiones la gente se confunde y se asombra. Ven a alguien en tribulación y lo ven que no está tirado en el suelo revolcándose, sino está confiando en el Señor, y dice: ¿cómo es posible que estés aguantando esto? Confío en el Señor. Sí, confío en el Señor. Tenemos dolores por diferentes cuestiones, puede ser familiar, económica, social, y sin embargo nos aferramos a la misericordia de Cristo. Y la gente se asombra, y la gente dice, y a mí me llama mucho la atención, porque me ha tocado ver, hace tiempo recuerdo, estaba yo en Chilpancingo y recibí una llamada telefónica de una persona que había fallecido, y querían que hiciera una llamada telefónica para darles consuelo, y así lo hice. Yo creo que estaban en altavoz o no sé, pero así lo hice. Y después le pregunté a la hermana que me había hablado, ¿cómo fue la reacción de la gente? Y me decía, la parte de la familia que somos cristianos estábamos tranquilos, en la otra parte era un dolor desgarrador. Sí, ¿cómo puede ser posible? La gente dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Y sí, o sea, lo podemos ver, ¿no? Ahora, fíjense, no es que no le interesara. Mucha gente critica a la Biblia cuando dicen, oigan, ¿y por qué no vino el Señor a abolir la esclavitud? ¿Por qué no vino a liberar a Israel del yugo romano? Porque no era esa su intención. Él venía a traer el reino de Dios. Estábamos en medio de un sistema económico, político y social en donde la esclavitud era aceptada. Había gente que, siendo libre, por sus deudas aceptaba volverse esclavo de alguien más. Yo ahorita sería esclavo ya por las deudas, ¿verdad? Ya hubiera dicho, oye, soy tu esclavo. Pero no, pues en ese tiempo estaba así la circunstancia, ¿me explico? Estaba aceptado. Y Pablo tampoco viene a criticar la esclavitud. No son su prioridad. Pero ¿saben cuál es la prioridad de Pablo en estos versículos? Que tiene un sentido de urgencia. Pablo les está diciendo, oigan, esto ya se va a acabar. El mundo como lo conocemos está por terminar. Así que apurémonos. La segunda venida de Cristo es inminente. Así, esa es la urgencia de Pablo. No terminar con la esclavitud. Sí, pero le dice, oigan, ya viene el tiempo, el fin de los tiempos viene, la segunda venida viene. Y en ese sentido de urgencia le interesa más el corazón de los hermanos que la circunstancia social. Y les pide que los hermanos vivan conforme a la voluntad de Dios, sin engaño, y que no sea simple apariencia. Entréguense verdaderamente a Dios, porque ya no tarda Cristo en venir. Esa es la urgencia. Pero no solamente eso, les dice, oye, si tienes oportunidad de ser libre, pues aprovéchala, porque al fin de cuentas en Cristo nos iguala. ¿Cómo está eso? Pues dice, al que es esclavo ya ha sido liberado por Cristo, y al que es hombre libre ya es esclavo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nos iguala. Y luego hay una cosa bien interesante, ¿no? Cuando la enseñanza habla, en la enseñanza del énfasis, que no era importante el origen, no era importante si era judío o griego, si era gentil de cualquier nación, siempre y cuando viniera Cristo, eso era verdaderamente importante. Por eso habla de la circuncisión. No importa si a ti el Señor, cuando te encontró, estabas en la circuncisión, es decir, si eras judío, pues allí quédate. Y si tú eras gentil, no te circuncides, no tienes que pasar por eso. Lo importante es
tener una vida en Cristo. Y me llama mucho la atención porque, bueno, todos sabemos la circunstancia de la circuncisión. ¿Cómo se disimula no estar circuncidado? Dice uno, ay, ¿cómo le haremos? ¿Sí? O hay un comentarista que decía que incluso había algunas cirugías para, yo creo que injerto de piel en aquel entonces, imagínense, para disimular la circuncisión. Pero de eso no trata Pablo. Pues, ahora sí que ¿quién anda queriendo disimular o mostrar su circuncisión? Nadie. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues a la manera de vivir. Tú eres judío, estudiabas la escritura antigua, tienes costumbres, guardas el Sabbat y todo eso. Bueno, sí, tienes tus costumbres, tienes tu manera de vivir, sigue viviendo igual, pero entrégate a Cristo. Tú eres gentil, no te tienes que circuncidar, no te tienes que acercar al judaísmo para volverte cristiano, no es un paso previo. Cristiano así como te encontró el Señor. A mí me llama mucho la atención eso de simular. ¿Cómo se puede? Pablo lo usa como metáfora. Es tratar de vivir de un modo distinto al que se tenía cuando fue alcanzado por el Evangelio de Cristo. Les voy a dar otro ejemplo de gatopardismo. Y desgraciadamente lo vemos en muchas congregaciones cristianas más legalistas o legalistas, ¿no? Hay hermanas que llegaban su pantalón, o hay hermanas que llevan sus faldas cortas, y hay otras hermanas que a cierta distancia del templo les alquilan las faldas largas. Gatopardismo. Y es cierto, es cierto. Les alquilan sus faldas largas para que cuando entren al templo lleven sus faldas hasta el tobillo. Y saliendo de ahí, van y las entregan a la camioneta donde está la persona. A mí me recuerda cuando tenía yo una amiga que estaba en prisión y que visitaba. Había veces que no puede ir uno de beige, no puede ir uno de negro, no puede ir uno de blanco, no puede ir uno de azul marino. Entonces, sí, se me olvidó. ¿Y ahora cómo le hago? Había camionetas afuera de la cárcel en donde pagaba uno, pues le prestaban ropa y le guardaban su mochila para que entrara uno sin ningún problema. Y saliendo, pues ya recogía uno las cosas. Ellos estaban haciendo labor social. La camioneta que renta las faldas a las hermanas es gatopardismo espiritual. Vamos a simular, ¿sí? Vamos a simular. Hay quienes tratan de vivir de un modo distinto al que se tenía cuando fue alcanzado por el Evangelio. Y hay quienes tratan de simular, parecerse a los judíos en aquel entonces para acercarse al Evangelio. Y Pablo lo que dice, ninguno de los dos estados anteriores es importante, ¿eh? O sea, no importa de dónde vengas, lo que es importante, dice, es obedecer los mandatos de Dios. Eso es lo trascendente. Y en la demanda de ello hay igualdad para todos los cristianos, de donde vengan, pero hay que obedecer los mandatos de Dios. En la iglesia de Corintio, igual que en otras muchas en la antigüedad, pues había gente prominente, había gente de lana y había gente que era esclavo, y al llegar a adorar a Cristo se igualaban. Al llegar a entregar su corazón a Cristo se igualaban. Al tener la voluntad de obedecer los mandatos de Dios se igualaban. Así que es a lo que le está diciendo Pablo. Iguales a los ojos de Dios. Hombres libres son siervos de Dios, esclavos son libertos de Dios. Y luego nos dice una cosa bien interesante. Todos fuimos comprados a precio de sangre. Sin importar lo que éramos, sin importar lo que hicimos, sin importar hacia dónde íbamos en una vida descarriada. Cuando el Señor nos rescata, nos compra a precio de sangre. Y dice, oye, ya son míos.
Por eso había un alumno que angustiado me llamó a una cita pastoral porque pensaba que le estaban haciendo brujería. Y le dije, sí, la maldad existe, pero tú eres hijo de Dios. Y sabes quién te va a defender, quién va a luchar por ti. Dios mismo. Tú eres comprado a precio de sangre y eres de Cristo. Y Él dijo que no iba a perder lo que del Padre había recibido. Así que se vayan muy lejos con sus menjurjes y sus cosas feas y raras. No te van a hacer nada porque tú eres hijo del Altísimo. Así como fuimos encontrados, así nos llama Pablo a permanecer y a poner todos nuestros anhelos en Cristo, en vivir conforme a su voluntad. Y es ahí en donde sí tenemos que ser transformados, mis queridos hermanos, de forma sincera, profunda y entrañable. ¿Qué quiere decir? Desde las entrañas tenemos que ser transformados. Y entonces sí, ya transformados, órale, salte a impactar a la sociedad. Está padre el asunto. Nos vamos a la última enseñanza: vivir con decoro y completamente dedicados al Señor. Como que en esta parte retoma Pablo lo que hablaba en esa primera parte del capítulo, ¿no? A ver, vamos a ver ahora sí hablar consejos para los solteros. Dice 1 Corintios 7 del 25 al 35, si me quieren seguir o si no escuchan. Dice: en cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones, y si no la tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado. Si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana, que yo quisiera evitarles. Hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo, por tanto los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que están usando este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él. Porque este mundo, como vemos, ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Así que está dividido. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Les digo esto no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Órale, dice uno: ay, Pablo, ¿por qué eres así conmigo de plano? ¿Por qué eres así, mi hermanito Pablo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Aquí dice, bueno, pues no te afanes, ¿no? Si estás soltero, ¿cuál es la prisa? Leía otro comentario y decía que había cierta prisa por las mujeres cuando estaban ya en edad de casarse. En esa época 13, 14 años, porque si llegaban a los 18 ya eran quedadas. Era esa época, ¿sí me explico? Por eso había a veces afán, no, pues ya sácala, si no, en una rifa, o que se peine la hermanita para que la podamos sacar más fácil, ¿no? Pues con el Photoshop podemos promocionarla más sencillamente, ¿no? O el hermano, ¿no? Pues ya, hermano, ya. Dice hasta un dicho feo, ¿verdad? Sobre los solteros maduros. No, pues, ¿cuál es la prisa? Dice el Señor, ¿no? Pablo dice, no, así quédate. Porque, ¿qué crees? Es natural
natural que si te casas, te vas a afanar por agradar a tu pareja y por las cosas del mundo. Mejor no. Yo te quiero ahorrar preocupaciones, dice Pablo. Yo te quiero ahorrar aflicciones. Quédate así. Pero si te casas, no pecas. Fíjense qué interesante. ¿De qué nos habla? De lo que hablábamos la semana pasada. El matrimonio es un dique contra el pecado sexual. El matrimonio es un lugar, un sitio, un estado, una situación en donde se puede disfrutar de la sexualidad sin pecar. Y les reitero, ¿hasta dónde? Hasta donde esté la dignidad de la otra persona y hasta donde nos los mande la palabra de Dios. Porque sí hay restricciones al respecto, que serían tema de otro sermón. Pero sí hay restricciones al respecto. Lo que nos pide es vivir una sexualidad sana en una situación correcta. Está todo dar. Oigan, solteros, ni se afanen en eso, ni saben a lo que se van a meter, ¿no? Hay quien dice que el matrimonio es como 5 minutos pero abajo del agua, ¿no? Ya está uno respirando. O hay, no sé, una vez vi un meme de una persona así muy gordita más que yo, con los botones así. Y decían, Dios, dame esa resistencia de esos botones para seguir aguantándola. Porque sí, o viceversa, ¿no? También hay mujeres que dicen, no, pues es que me pega, es borracho, desobligado, mujeriego, llega y me exige de malos modos que lo atienda como si fuera el que diera para el gasto. ¿Y qué? Pues ya, es que así te tocó, esa es tu cruz. No, hombre, ¿cuál? No, hay circunstancias que no. Y más cuando es un yugo desigual. Qué difícil, mis queridos hermanos, qué difícil. Pero roguemos a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Testimonio, paciencia, resistencia. Lógicamente, sin que haya cosas que les pongan en riesgo. ¿Quién quite y termine el balagardo ese convirtiéndose? No es mala palabra balagardo, ¿verdad? O sí, quién sabe, perdón, sí lo es, pero sí. Entonces, quién sabe si el individuo termine convirtiéndose. Quién sabe si el individuo sea aquel que después nos dé testimonio de su transformación, de decir, fui borracho, fui drogadicto, fui mujeriego y ahora estoy sirviendo al Señor. Bendito Dios. No sabemos. Dice, por eso dice, si tienes mujer no la abandones, y si no la tienes, pues no la busques. Porque dice otro dicho, ¿qué dice? Matrimonio y mortaja. El Señor te va a hacer coincidir en el mismo punto, en el mismo lugar y a la misma hora con aquella persona que te tiene destinado. Oiga, y si es cristiana, y si es cristiano, pues mucho mejor. ¿Verdad? Dicen, oye, ¿qué cualidades buscas de tus yernos? Pues que sea responsable, que sea trabajador, que sea respetuoso con la hija, que no sea borracho, mujeriego, pendenciero y jugador, ¿verdad? Y si es cristiano, pues mucho mejor, porque ya quité varias de esas cosas que acabo de decir. No yo, sino el Señor. Ya lo limpió antes, estaba todo lleno de tierra y todo así, todo feo, y el Señor le hizo, mira, te voy a presentar a una chiquita, pero te voy a dar tu manita de gato para que estés más mejor para ella, ¿verdad? Más bonito o más bonita, con esos valores cristianos. Por eso no debemos de aceptar el gatopardismo espiritual, los cambios superficiales, los cambios solamente de escenografía o de maquillaje, ¿no? Hay memes de chicas, de mujeres que las ve uno guapísimas, ¿verdad? Y cuando se quitan el maquillaje, si uno quiere salir corriendo. Eso espiritualmente no tiene que ocurrir. Muéstrate. Te ve Cristo, muéstrate tal cual te ha moldeado. Ese es el asunto.
remarca esa enseñanza del matrimonio como dique, como una barrera de protección contra el pecado. Si la mujer soltera se casa, evita pecar en el aspecto sexual, el hombre también. Y eso lo está hablando en una sociedad no liberal, depravada como era la sociedad de Corintio. ¿Se acuerdan que les decía de ese dicho de aquel entonces? Tú quieres vivir como en Corintio, ¿no? Está bien feo. Ahora lo voy a utilizar en la actualidad, ¿verdad? Para decirle a la gente en consejería, no quieras vivir como en Corintio, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo era? Pues un degenere terrible. Y luego aquí nos llama, fíjense, está bien interesante cuando Pablo nos dice, si están casados, vivan como si no estuvieran. Si están de luto, como de fiesta. Los de fiesta, como de luto. Los que compran, como si nada fuera suyo. Los que están usando el mundo, fíjense qué interesante, usando el mundo, deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él. ¿Qué nos está diciendo? Todo es vanidad, todo es transitorio. Vive conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las circunstancias. Vive conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los bienes materiales. Vive conforme a la voluntad de Dios, en que tu alegría no se vuelva una cosa alocada y exacerbada, ni tu tristeza haga llorar a los demás. Vive sosegadamente, modestamente, medianamente, como el Señor quiere. Yo déjenme decirles eso de la medianía, que luego dice uno, es que el que es mediano es mediocre, o sé muy bueno o sé muy malo. No, déjenme decirles, cuando yo terminé mi especialidad y me quedé trabajando en el mismo hospital, había gente que me decía, oiga, yo no me acordaba de usted, de que haya sido residente, que haya estado aquí 3 años, ni me acordaba. Y les decía yo, pues qué bueno, porque me fui en una sana medianía. No fui ni extremadamente bueno porque no se me daba, ni extremadamente malo como para que dijeran ya córranlo. Ahí me fui, navegando en esa medianía. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, no afanarse por las cosas del mundo, ni por las cosas terrenales, ni mucho menos por los placeres mundanos y terrenales. Vive en una medianía, en una modestia, que es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para que puedas impactar. Hay gente que dice, no, esos cuates, no, los pudientes. Dice, no, mejor ni me le acerco, va a ser difícil. Y los que son malos, pues dice uno, no, mejor ni me lo acerco, porque si no, quién sabe qué me vaya a hacer. No, ponte accesible para que la gente se acerque a ti, o para que acepte que te acerques a la gente. ¿Cómo? Con testimonio, una manera de vivir en donde puedas dar buen testimonio de lo que Dios quiere. El apóstol nos llama a un total desprendimiento de las cosas de este mundo. Y luego nos dice, fíjense, o sea, no te afanes por las cosas. Al fin, todo lo que conoces de este mundo va a desaparecer, va a terminar. ¿Qué te afanas por las cosas de este mundo? ¿Qué te afanas? Así que dice, no, que no te condicionen las circunstancias para que te comportes de tal o cual modo. Avisa que este mundo, ¿sí?, está por terminar y desaparecer. Y entonces pregunta, entonces ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? Si todo esto va a pasar. Y luego vuelve al tema de los solteros. Oiga, algunas traducciones, como la que estaba leyendo ahorita mi hermanito Félix, dice vírgenes, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice vírgenes. Vuelve a los solteros. ¿Quiénes son los solteros aludidos? Partenoi es la palabra griega que utiliza, que sí se puede utilizar para vírgenes, pero la manera en que lo usa parece que no se refiere únicamente a mujeres, sino también a varones en esa condición. Hay en el versículo 8 él menciona a los no casados, pero la palabra es diferente, es agomai. Entonces entre partenoi y agomai hay diferencia.
Vírgenes normalmente se utilizan las mujeres, pero es probable que en el texto Pablo aluda a ambos sexos, por lo menos en su apelación para que se mantengan sin lazos matrimoniales. ¿Cómo nos referimos a veces a los adolescentes? Es adolescente porque adolece, ¿verdad? Pero luego dicen, es núbil, dicen los médicos cuando dicen que nunca ha tenido una relación sexual. En medicina se dice núbil, ¿sí? Acá nos habla de vírgenes. Y también se habla de que son célibes. Dice, ¿qué es eso de célibes? Porque también así les dicen algunos adolescentes. Es que eres un célibe. ¿Qué es eso? Alguien que está preparado y listo para el matrimonio. Y entonces dicen, ¿quién es célibe aquí? A ver, levanten la mano. No, pues yo todavía no, ¿verdad? Todavía no, pues debe ser adolescente, pero no soy célibe, todavía no estoy preparado. Y no tiene que ver con la edad eso, tiene que ver más bien en los convertidos, en cómo anda su relación con Dios, porque eso se va a mostrar en el ejercicio de su sexualidad como solteros. ¿Cómo anda su relación con Dios? No, pues bien, entonces me voy a comportar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo anda tu relación con Dios? Y dices, no, pues ¿cuál Dios? Ah, no, pues entonces andas en el mundote, ¿no? ¿Y cómo te vas a comportar? Pues como los afanes del mundo y terrenales. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por eso les dice, no se afanen, y en eso se afanen. Y luego, en el mejor de los casos, fíjense, es cierto que cuando uno se casa, se afana por complacer al cónyuge. Pero eso les digo, en el mejor de los casos, porque hay quien sigue en su absoluto egoísmo, le vale el cónyuge. Ese está en una condición todavía peor. Pero Pablo nos dice, oigan, si no están casados y si no están afanados en conseguir casarse, pues dedíquense a las cosas de Dios sin distracción. Sin distracción. Y los casados, fíjense cómo nos conoce Dios, de verdad nos conoce Dios. Si los casados, sí te tienes que afanar por tu esposa, sí te tienes que afanar por cosas del mundo, hay que conseguir comida, techo y otro montón de cosas, sí. Pero también ten una relación con Dios. O sea, Él sabe que eso puede actuar como distractor, pero eso tampoco es un impedimento para que podamos servir al Señor, para que podamos vivir en santidad de cuerpo y alma sin importar nuestro estado civil. Lo mismo las viudas, dice, si han roto su vínculo matrimonial, pues cásense, o mejor quédense como están para que no se distraigan, igual que los solteros. Afanes divididos en el estatus en que fue rescatado, en el estado civil en que se encuentre. Afanes divididos. Pero sí, pues una cosa es decir, bueno, ok, me voy a afanar en conseguir un buen empleo, en tener un ingreso, en tener estabilidad familiar, en estar bien con mi esposa, si hay hijos, en estar bien con los hijos, pero centrado todo esto alrededor de mi relación con el Señor. A vivirlo sin esa relación es absolutamente diferente. Por eso dice, sin importar el estado civil, la exhortación es una, la que hace al final. Vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Entonces dice uno, pues ¿cómo? Pues como te halló. ¿Cómo? No te afanes por lo de aquí. Afánate por tu relación con Dios y que tu testimonio impacte. Y a lo mejor, así sí enamoras una cristiana o cristiano, ¿no? Dice ya los versículos finales del 36 al 40. Si alguno cree que debe casarse con su prometida porque ya está en la edad de casarse, y si piensa que es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente. Cásese, que no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que si se casa con su prometida, hace bien. Y si no se casa, hace mejor.
La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Ándale. Aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse. Esa es mi opinión. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque al final Pablo nos dice, oigan, esto no es mandato. Esto no es un mandato de Dios. Es mi opinión. Es mi opinión que les quiere ahorrar aflicciones, que les quiere ahorrar preocupaciones, que les quiere centrar, que el punto central de su vida sea su relación con Cristo, pero no es un mandato. Es mi opinión. Y luego dice, bien hermoso Pablo, ¿no? Creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Ah, pues sí, ¿cómo no? Va a tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces su opinión está fundada no en lo que él cree, ni en lo que él piensa, sino en lo que el Espíritu le dice. Pero es interesante diferenciar, y como predicadores es importantísimo hacerlo, diferenciar lo que es mandato de Dios y lo que puede ser nuestra opinión. Y Pablo nos enseña, dice, oigan, esto es mi opinión, disertó. Dice, es mi opinión, esto no es mandato. Y así deberíamos de hacerle todos, porque a veces estamos predicando nuestras opiniones o nuestras visiones y no la palabra de Dios. Y entonces sí deberíamos decir, oigan, esto es mi opinión, pero esto es lo que mandata Dios. Y aprender a diferenciarlo creo que nos puede hacer crecer como predicadores. Y entonces eso es importante, ¿no? El vínculo matrimonial santifica, guarda y hace crecer cuando se vive la pareja en unión con Cristo. Cuando es un matrimonio que les llaman, algunos se llaman mixto, que no me gustó la palabra, pero es de yugo desigual, porque mixto se puede prestar a un chorro de interpretaciones, sino en yugo desigual decir, bueno, busquemos con paciencia, con testimonio, con oración, que el cónyuge se convierta. Solteros, noviazgo en yugo desigual, se vale, sí, pero ¿qué creen? Empiecen a hablarle del matrimonio, empiecen a hablarle de la relación con Cristo. ¿Y qué creen, solteros? Si empiezan a hablar de Cristo a su novio o novia y éste les rechaza y se van, no era el que estaba destinado para ustedes, no era el que Dios quería para ustedes. Qué fuerte, sí, pero es cuando se hace realidad lo que dice Pablo, pues si les quiero ahorrar aflicciones. Hay quien se casa con el individuo así como se los platiqué y dicen, no, yo tengo esperanza de que cambie. Y pasan 20 años y el individuo sigue igual o peor y no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque espiritualmente no han entregado su vida a Cristo. ¿Para qué te casas si ya sabes que vas en yugo desigual? Si ya sabes que eso. Entonces no. Si tu noviazgo es desigual, empieza a igualarlo. Que si no quiere, no es para ti. No es para ti. Así que es un concepto interesante de soltería y de la viudez. Tenemos desafíos, mis hermanos. Digamos no al gatopardismo espiritual. Vivamos un cristianismo real. No vivamos un cristianismo diésel. ¿Cómo es eso del cristianismo diésel? Pues dice él que es cristiano, dice él que es cristiano. No vivamos un cristianismo diésel, ni un cristianismo light, ni un cristianismo de closet en donde nadie se entera que eres cristiano. Si eres cristiano, se debe de notar en todos los aspectos de su vida, que se note, que se muestre la identidad, sin importar de dónde vengamos. Vivamos nuestra soltería como Dios así lo quiere, y si hay posibilidad que sea un vínculo matrimonial, dice la palabra de Dios, que sea en el Señor. Entonces vamos a tener más posibilidad de éxito. Vivamos entonces tal cual como fuimos llamados, vivamos con decoro y completamente dedicados al Señor, y vivamos con tal de que todo lo que hagamos sea en el Señor. Digamos no al gatopardismo, digamos no a transformaciones superficiales, digamos no a las cosas intrascendentes. La verdadera
y trascendente transformación solo es posible en Cristo Jesús. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra escrita, Padre. Palabra de exhortación, palabra que confronta, pero es una palabra que nos quiere modificar y transformar para ser hijos tuyos, Padre, conforme a tu voluntad, a tu semejanza, Padre, irnos pareciendo cada vez más. Te ruego, Padre, por los que van a escucharla posteriormente, por mis hermanos y hermanas que están aquí hoy, y te pido, Padre, que no caiga en un suelo que no sea fértil, sino que caiga en un corazón abierto y que dé frutos esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: así pues, ¿ya? Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Y dice también en Salmos 96:7: den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus atrios. Es momento de nuestros diezmos y ofrendas.